Si en ocasiones has llegado a sentirte cansado, abrumado y con ganas y con ánimos de reiniciarte, de empezar nuevamente como si de tu teléfono, de tu computadora se tratara, para empezar con nuevos bríos y ánimos, entonces quédate en este episodio donde tengo el enorme gusto y placer de contar con un invitado muy especial y con quien estaremos platicando con temas súper interesantes, tales como la importancia de desenfocar, de desaprender algunas cosas para luego enfocarte, empujar con más fuerte para que puedas tener los mejores ánimos para lograr tus metas. Así que acompáñame. Hola y bienvenido a Finanzas Digitales. Yo soy Carlos y es un gusto saludarte. Y en este episodio estoy muy contento porque tengo el enorme gusto y placer de contar con un invitado muy especial. Él es un experto en el tema educativo, docente de profesión por convicción, así como un voluntario internacional con muchísimo aporte social. Pero si hay una palabra que yo consideraría para describir a José, es justamente que es un imparable de la vida y amante de su profesión. Así que para mí es un gusto darle la bienvenida y saludar a José Valencia. Así que bienvenido, José, y es un gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo van? Gracias, Carlos, por la invitación. Un placer estar con ustedes, con tu audiencia. Y bueno, vamos a darle a la vida. Excelente, y al contrario, gracias a ti por tu disponibilidad, tiempo y profesionalismo. Oye, José, y primeramente para las personas que aún no hayan tenido la fortuna y el gusto de conocerte previamente, de dar con tu contenido, me gustaría mucho que previamente nos ayudaras a una breve reseña, una presentación tuya. ¿Quién es José Valencia? Por favor. Claro, por supuesto. Bueno, en las redes sociales estoy como José Valencia en Facebook y en Twitter como José Valencia EMP. Son las redes sociales que más estoy utilizando. Y bueno, José Valencia es un profesionista que emigra de México a estudiar fuera del país con una beca. Y a través de esta beca, que es con todos los gastos pagados, pues me dedico también a la parte del voluntariado internacional. Ya tiene varios años, prácticamente casi 2 décadas participando en este programa de manera voluntaria, porque una vez que uno estudia y te involucras en esta etapa de la vida, en la etapa profesional, pues rápidamente te integras y te involucras en esas necesidades y de ver a los chavos que necesitan orientación, que necesitan que les estemos inyectando y que vean esas capacidades y competencias precisamente para ser imparable en la vida. Y bueno, también soy profesor, como bien lo mencionaste, universitario. He iniciado a grabar un podcast y bueno, tengo una profesión, estudié sistemas de información, en lo cual me he dedicado prácticamente casi ya 20 años de experiencia profesional y laboral. Se dice bastante fácil. Han habido varias cosas que vamos a comentar el día de hoy precisamente. Y bueno, en resumen, este es José Valencia. Gracias, Carlos. Excelente, José. No, pues no cabe duda con esta súper presentación. Definitivamente todas las personas que nos están viendo y escuchando ya captaste su atención. Y ahora sí, entonces, ayúdame. Mencionaste un podcast, mencionaste redes sociales. Ayúdanos ahora sí a mencionarnos dónde encuentran tu valioso contenido para que las personas que aún no te siguen de una vez vayan corriendo a seguir a donde ahorita nos va a decir José. Bueno, inicié un podcast precisamente que se llama Imparable Podcast, que está dedicado a todos los chavos preuniversitarios y universitarios para conocer microestrategias, microvoluntariado, liderazgo y cómo ser imparables en la vida. Y también inicié uno con 2 chavos de nivel PAD, que es esta comunidad de personas de alto desempeño, y creamos un día que nos juntamos en una reunión con nuestro mentor. Entonces decidimos crear el primer podcast que hacemos de manera colaborativa y este se llama Full Reset. Entonces, de allí inició la idea de poder contribuir, de poder agregar algo, de poder compartir ideas, rediseñar estas ideas que muchas veces están en nuestra mente, que taladran nuestra mente, pero no encontramos como la forma donde encajan realmente, si son normales o no. Y precisamente de eso se trata el Full Reset, cómo hacerlo, en qué momento, cómo hablar de empezar a hacer emprendimiento, qué no es desde nuestro punto de vista, por supuesto, de nuestra experiencia, de nuestros alcances, nuestros fracasos. Y bueno, compartimos esta serie de cosas con todos los chavos en Full Reset. Nos encuentran en Anchor, Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts. Son las plataformas donde pueden ustedes encontrar Full Reset Podcast. Genial, sin duda temas súper interesantes, la verdad, bastante atractivos tan solo de nombre y ahorita que entremos de lleno en la carnita del asunto, aún más, pero por supuesto todos los enlaces a las redes sociales que nos acaba de comentar José están en la descripción de este episodio, así que de una vez vayan corriendo a seguirlos para empaparse de todo este tema de la vida.
Y para entrar así de lleno en la materia, en lo que nos atañe el día de hoy, José, mencionaste temas sumamente interesantes. Mencionaste imparables, mencionaste la vida, el full reset, incluso mencionaste el tema de voluntariado, de andar en otros países, así que vámonos por partes. Y lo primero que me interesaría que nos compartieras, por favor, es ¿quién es un imparable? ¿Qué significa ser imparable en la vida? ¿Cuál es el sentido de esta palabra? Yo creo que las personas imparables, Carlos, son aquellas que cumplen con tres funciones o tres elementos que lo distinguen, que tienen pasión, que tienen voluntad y sobre todo que tienen un propósito. Antes de involucrarme en esta comunidad de paz, yo siempre había dicho que uno debe tener un propósito definido, pero entrando en toda esta comunidad de rediseñar ideas, cambió un poco el concepto que yo mismo había creado y taladrado, pero prácticamente estos tres elementos son los que caracterizan a una persona imparable. ¿Por qué pasión? Porque para hacer las cosas en la vida, cualquiera que sea esta tu decisión y a lo que te quieras dedicar, necesitas inyectarle, necesitas tener un buen porcentaje de pasión, sea lo que vayas a hacer. Cuando digo sea lo que vayas a hacer, es si vas a escribir un libro, si te vas a dedicar a las artes, si vas a estudiar, si no vas a estudiar, si tienes una familia, si no la tienes, si siembras un árbol, si vas a emprender, si no vas a emprender, si vas a vivir en tu país, si vas a emigrar, cualquier actividad, evento que tenga un impacto en tu vida, necesitas inyectarle pasión. El segundo elemento que caracteriza a una persona imparable es que tengas la voluntad. Porque muchas veces a lo largo de estos años, Carlos, quiero compartir con todos ustedes que a veces cuando te llegan las oportunidades a tus manos, hablando de un programa de becas, una beca completa, y tú en ese momento decides no tomarla, bueno, también necesitas tener voluntad para decir no. Y me he encontrado con chavos, y no es que esté mal, sino que muchas veces no sabemos que también decir no es una decisión y necesitas tener voluntad. Voluntad para decir sí a las cosas, sí voy a emprender, sí voy a estudiar, sí voy a trabajar, sí voy a dedicarle tiempo a esta u otra actividad, pero también puedes decir que no. Entonces también necesitas voluntad para decir que no. Para decir voluntad también tienes que inyectarle estos elementos. Y el tercer elemento que yo he visto, Carlos, a lo largo de la vida, las cosas pocas, muchas, grandes que he hecho, necesitas tener pues una visión, necesitas tener un propósito. Todo lo que empujas con pasión, todo lo que empujas con la voluntad, hacia dónde te lleva. Es decir, ¿cuál es tu norte? Puede ser uno, pueden ser dos nortes, pueden ser tres nortes, pero ¿hacia dónde empujas? Porque sí, vale la pena estar todos apasionados en lo que haces, siendo profesor, siendo universitario, siendo un joven que te dediques a las finanzas. Estás apasionado en lo que haces, es decir, no ves las horas, en ti no pasa el tiempo haciendo lo que haces. Tienes la voluntad de hacerlo a pesar de las inclemencias de la vida, a pesar de todas las dificultades, retos y desafíos que la vida te da. Pero si no tienes hacia dónde estás empujando, es como si golpearas al aire. No hay un rumbo, no hay un norte, no hay un radar hacia dónde van esas fuerzas. Entonces, una persona imparable, Carlos, y todos los que nos escuchan y nos ven, es aquella que se caracteriza por al menos estos tres elementos. Tiene estos tres rasgos: pasión, voluntad y una visión, es decir, un propósito. Genial, digo, realmente suena súper interesante y yo creo que esto les está cambiando el paradigma a muchos de los que nos están viendo y escuchando, porque a veces como que andamos medio norteados, como que no tenemos bien fijo el rumbo, el horizonte, y justamente es lo que ahorita nos estás aclarando. Oye, José, y de ahí mi siguiente pregunta, oye, ¿y qué beneficios, qué ventajas obtengo yo como persona empezando a desarrollar estas características? Oye, ¿sabes qué? Sí sé a dónde voy, pero creo que me falta un poquito de pasión. Oye, ¿sabes qué? Es que ya sé cuál es mi propósito, pero no le echo todavía tantas ganas. Entonces, cumpliendo estas características, ¿cuál será la ventaja? ¿Qué beneficios voy a tener en mi vida de convertirme en una persona imparable? Fíjate que lo primero que descubre uno es precisamente lo que tú no eres. A mí me costó mucho poder llegar a entender un poco, porque no es el 100%, creo que en la vida no logras entenderlo al 100%, pero sí en un mayor porcentaje en comparación a otros de mi generación o a los chavos de hoy en día, es que me logró entender, por ejemplo, o comprender y asimilar para qué no era yo bueno, es decir, para qué no estaba yo enfocado y en algo que yo no podría invertir más tiempo de ser alguien que yo no era. Entonces, cuando tú identificas esos rasgos y los vas puliendo, te vas dando cuenta, te vas especializando y también te vas volviendo multitasking, multitareas, cuando tú vas definiendo tu pasión, la voluntad y hacia dónde vas. Porque cuando tú sabes hacia dónde vas, por supuesto que vas a filtrar cosas.
A veces en ese filtro muchos nos quedamos porque nos gusta tanto lo que estamos haciendo, llegamos a esa parte del límite del confort que entonces dejas de filtrar. Entonces ves ese horizonte, ves ese norte demasiado lejano. Entonces el primer beneficio que obtienes es saber lo que tú no eres. Así como es bueno saber para qué eres bueno, también es necesario saber para qué no lo eres. No todos podemos hacer todo. Sí, yo soy de la idea que muchos podemos hacer muchas cosas, pero también estamos en el entendido que hay cosas que no podemos hacer. Sí, hay que pulirlas, se entrenan, se aprenden, se van puliendo, pero creo que las cosas que vamos puliendo y vamos filtrando nos ayudan y nos benefician en saber hacia dónde vamos. Creo que es una Ok, de las cosas de genial. mayor impacto. Sí, sí, yo creo que eso tiene una influencia, un impacto, como me dices, en toda la vida, o sea, en realidad, porque no solamente estamos hablando de temas laborales, de trabajo, en tu casa, con tu familia, sino incluso de un tema personal, individual, como propósito de vida, que incluso te llega a ayudar a las demás personas también, que es un tema de los que vamos a tratar tantito más adelante. Oye, y para ir cerrando el tema de un imparable, ¿cuáles serían los pasos para una persona que dice, oye, esto me gusta, me está latiendo esto que estoy viendo, escuchando? ¿Cómo le puedo hacer yo para convertirme en un imparable? ¿Cómo una persona, cuáles son los pasos, las guías para empezar a desarrollar esas características y convertirse en un imparable? Fíjate que algo que he aprendido, Carlos, y todos ustedes, es llegar al punto. A veces te toca, es decir, te encuentras en el camino este elemento transformador, este fenómeno, y a veces es necesario buscarlo. A mí me tocó la primera que acabo de mencionar. Me enfrenté, me encontré sin buscarlo, sin saberlo, a eso que en un momento yo le llamé un full reset. Para que tú inicies ese proceso de saber cómo llegar a ser una persona imparable, necesitas llegar a ese punto de un full reset. ¿Qué es un full reset? Cuando tú haces un stop, cuando tú te detienes. Mucha gente le llama tocar fondo, mucha gente le dice hay que hacer un retiro. A veces, como bien sabes, los retiros se programan, ¿no? Para este año, para este mes, voy a hacer un retiro, me voy a desconectar de la tecnología, de las actividades diarias y voy a tener un espacio para mí. Otros nos toca que las inclemencias, las situaciones de la vida, los retos, los desafíos, te llevan hacia ese punto de tener que hacer una reflexión, una introspección, es decir, hablar contigo un poco, que muchas veces no lo hacemos, a la mayoría del tiempo no hacemos ese espacio. Con uno mismo, Entonces, a contigo otros mismo nos frente al llega. espejo, exactamente, ¿ok? Exactamente. Entonces, a otros nos toca que tener que hacerlo de manera manual, como cuando tú dices, bueno, la compu, el equipo ya no está funcionando y bueno, manualmente porque ya en automático no lo hace la laptop, la computadora, la tablet, el teléfono, ya no lo hace automático, lo voy a hacer manual. Entonces me tocó hacer ese full reset manual, es decir, yo mismo fui a hacerlo porque la vida me vio así. No sabía a ciencia cierta en ese momento, no tenía claro que eso yo le iba a llamar un full reset. Entonces, cuando tú quieres hacer una persona imparable, necesitas pasar por eh, esa primera fase, ese primer stage, ¿De ¿sí? acuerdo? En esa primera terminal, ¿sí? En esa primera terminal en esa primera estación de un full reset. Porque el hecho de que seas imparable, Carlos, no significa que no fracases en la vida. El ser imparable no es que seas eh, infalible o que seas, que no seas humano. El ser imparable significa que tú tienes claro lo que eres y lo que no puedes hacer. Y que no te des por vencido ante el primer obstáculo, que sigas adelante. Porque para poder ser un imparable, Carlos, necesitas primero alivianar un poco esa carga emocional, esa carga espiritual, esa carga psicológica, física. A eso yo le refiero esa palabra, esa parte de full reset. Fíjate que dijiste hace algo bien interesante. En una ocasión yo estaba en otro estado, yo estaba viviendo en otro estado por situaciones de trabajo y, y me tocó literalmente pararme frente al espejo, Carlos, y decir, bueno, mira, José, o sea, ¿qué es lo que estás haciendo, no? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Qué quieres lograr con todo lo que has hecho y lo que has dejado de hacer? Y literal, me paré al espejo y empecé ese diálogo
ese diálogo interno, pero a la vez viéndome al espejo, literal. Por eso cuando dijiste eso del espejo me dice, sí, es cierto, así lo hice. Parece chiste, parece que no tiene ninguna repercusión, parece que eso es algo que no tendríamos que hacer hoy en día los chavos, los profesionistas, los padres de familia, los servidores públicos, los que están emprendiendo, los profesores, es decir, las amas de casa, ¿sí? Las chavas profesionistas. Pareciera que eso es algo que no le prestamos atención porque nos involucramos tanto en la vida y vamos en el dinamismo y vamos empujando y vamos avanzando y estamos involucrados en tantas cosas que no nos damos tiempo a esos 5 minutos, Carlos. Y de repente, cuando tienes que hacer ese full reset, de repente tienes que hacerlo sin más ni más. No te pones a ver si se va a quemar, desconectas el equipo. Yo así lo veo, tomando la analogía, el ejemplo que mencionabas de la computadora, del teléfono, para mí un full reset es como cuando le das el botonazo para que se reinicie. Y a lo mejor es en algún momento cuando ya está inhibido, que ya está trabado. Y uno a veces así estás, cuando tú ya estás inhibido, cuando ya estás abrumado, cuando ya tienes ese burnout encima, cuando estás así, cuando necesitas justamente reiniciarte, darle ese botonazo a tu vida, hacer un alto en el camino y de ahí voltear a ver hacia dónde, qué sigue y por dónde también, ¿no? Que justamente es lo que estás comentando. Y con eso ya estamos en el siguiente tema, que es el del full reset. Entonces, ok, oye, ¿y cuáles son los beneficios de hacer esto? De detenerte de vez en cuando en la vida justamente para hacer un alto, hacer una pausa, para reiniciar tu propio sistema operativo interno. ¿En qué me ayuda? O sea, ¿cuáles son los beneficios o qué voy a obtener de hacer esto? Fíjate que continuando con la analogía, cuando tú ves que tu equipo deja de funcionar al ritmo, tienen ese rendimiento que tú esperas de un equipo de alta gama, ¿sí? Y ves que se empiezan a trabar las ventanas, se queda ahí en el loop, no avanza, no avanza, lo que tienes que hacer es que matas el proceso porque es tiempo, cada segundo cuenta para lo que estás haciendo. Entonces tú o nosotros lo que hacemos es pues instalas, ¿no? Instalas un antivirus, instalas un limpiador, instalas algo que esté periódicamente limpiando toda aquella basura que resulta de todas las operaciones informáticas que tú realizas en tu equipo o en el celular. Los archivos En la vida, temporales que se van quedando en tu mente, en tu corazón y todo lo que vas cargando de manera temporal ahí. archivos temporales, las cookies, los archivos que borraste, pero se quedaron en la bandeja, pero ahí están. De repente te acuerdas, vas y haces un restore, lo vuelves a restablecer a donde estaba. Y eso pasa a veces en la vida. Situaciones que pasas en la vida, un fracaso, una decisión equivocada, algo que te haya pasado en la vida, reprobaste un examen, algo que te ha pasado, lo borras aparentemente, pero lo dejas allí. Entonces, no es que se borre completamente tu disco duro interno, es algo que tú vas a eliminar, que ya no va a ser carga para ti, que no te va a robar energía, que no te va a robar espacio ciertamente. Va a tener allí, va a estar allí en tu vida, porque es muy difícil que olvides algo. Lo importante aquí es como la resiliencia. Es decir, es como el dolor, está allí, pero ya no te causa mayor daño emocional o psicológico. Cuando tú haces un full reset, Carlos, es precisamente quitar esa parte, esos archivos temporales. Tienes que eliminar esa carga para que nuevamente hagas un reinicio y otra vez vuelvas a tomar el rumbo, mente fresca, tienes las ideas mucho más claras, sientes que en tu cuerpo, sientes en tu vida que algo ha cambiado y entonces liberas un poco esa carga emocional. Repito, a veces alguien tiene que decir, a ver, Carlos, a ver, José, hey, stop, necesitas un full reset porque ya estás sobrecargado y estás ciclado en la vida. ¿No te ha pasado, Carlos, en la universidad, en tu trabajo, que escuchas a personas que cuando platicas con ellas regresamos al mismo punto y estamos hablando de aquellos años, estamos hablando de estas cosas y la gente le cuesta salir? Por eso muchos chavos se anclan en esas situaciones que no les están ayudando y es difícil salir de allí. Porque como ahí tienes el archivo y nada más es dar un clic, sabes que está ahí en la papelera, pero tienes que borrarla definitivamente de allí. Entonces, como sabes que está ahí, estás allí, recurres a ello, a una relación que tuviste, a un empleo que no te dejó buen sabor de boca, a un maestro, es decir, a todas las cosas de la vida. No quiero nada más enfocarme en la parte académica, sino a todos los aspectos de la vida. Entonces,
El full reset, ¿qué beneficios da? Primero, libera espacio en tu Totalmente. vida. Como el hecho de las amistades, las relaciones que tienes media vida con ellos, pero siguen platicando de las mismas cosas de la prepa, del bachillerato, y así tienes 50 años y no sales de esos mismos chistes, de esos mismos comentarios. Entonces al final también hay que empezar a depurar, a filtrar, ver qué cosas nuevas te aportan, qué no. Justamente es lo que estás mencionando. En palabras de Aarón, necesitamos instalar nuevas apps. Habrán algunas que nos van a ayudar y hay que actualizarlas. El tema aquí, o uno de los errores que cometemos los seres humanos en este sentido del full reset, es de que no queremos actualizar las apps que tenemos en nuestra vida, hablando de esta tecnología. No es el hecho de que hables de lo mismo, ok, pero reenfócalo. Lo que te sucedió, reenfócalo. Es decir, innova en ese sentido. ¿Ok? Número dos, instala nuevas apps, haz nuevas amistades, haz algo diferente. Y eso es lo que nosotros estamos no habituados. ¿Por qué? Porque tenemos miedo al cambio. Lo vemos en el trabajo, lo vemos a los chavos cuando entran a la universidad, es otro ambiente, es otro universo. Y los chavos a veces no logran adaptarse a ese nuevo universo y prefieren continuar haciendo lo mismo. Fíjate que me pasó algo y quiero compartirles esto. Cuando nosotros viajamos para estudiar en Estados Unidos a través de la beca que les mencioné al principio, yo cometí un error, uno de tantos, dijera la canción, uno de tantos. El primero es que yo me juntaba solo con personas latinas, mayormente con centroamericanos. Entonces yo pasaba el 75% del tiempo o del día hablando español y el otro 25% era en las mañanas en clase y era el único momento en el que yo practicaba mi inglés más la parte de listening, la parte de escuchar, que de hablarlo. Entonces, a mí me costó mucho porque no quería salir, tenía temor, yo tenía 17 años, era la primera vez que yo salí del país, nadie me dijo agua va, y cuando me dijeron te ganaste la beca, yo no me la creí hasta que yo estaba en el avión, ni mi familia se la creía, ¿no? Hasta que me vieron partir, le dije, ¿sabes qué? Ya me voy, ya está en mi vuelo y salgo a esta hora. Es como que mi madre dijo, ah, ok, o sea, es Es en cierto, te vas. serio. Entonces, es en serio el asunto. Entonces, cuando llego a la universidad, cometo este error. Sigo manteniendo el mismo grupo de personas que acabo de conocer. Sí es cierto, empecé a conocer nuevas personas porque me sentía también solo a pesar de estar rodeado de 7,000 compañeros en toda la universidad, pues me sentía realmente esa soledad. Repito, yo vengo de un pueblo, yo vengo de una ranchería del estado de Tabasco, entonces para mí era algo totalmente distinto. Entonces, uno de los errores que uno comete cuando no tiene una orientación, cuando no tienes un mentor, es precisamente que no quieres soltar ese círculo, no quieres salir de eso por el temor al cambio, por rediseñar ideas, porque piensa que estás traicionando a la patria, que estás traicionando tus principios, tus costumbres, tus tradiciones. Pero no es ese el hecho, Carlos, sino que es necesario hacer un full reset. Es necesario hacer un full reset. Totalmente de acuerdo en lo que estás comentando. No solamente es la clásica y tradicional zona de confort, sino que es el hecho de romper paradigmas, del hecho de ver más allá justamente de lo que estás acostumbrado, de vislumbrar nuevos horizontes, panoramas y tener ojos para todo lo que no volteamos a ver alrededor. Y justamente lo que estás empezando a mencionar me da pie para llevarlo al siguiente tema, el tema del voluntariado. Desde el inicio mencionaste este tema. Lamentablemente no es algo tan común que se escuche o que suene en el día a día. Y ahorita retomando tu comentario, entonces para todas las personas que aún no tengan oportunidad de conocer al respecto de este tema, ayúdanos a platicarnos qué es el voluntariado, en qué consiste principalmente esta dinámica tan rica socialmente. Fíjate que el voluntariado para mí ha sido un estilo de vida prácticamente. He estado impulsando esto con el objetivo de poder crear esta conciencia, esta sensibilidad en nuestra sociedad, porque precisamente no es algo que culturalmente nosotros nos identifiquemos a nivel general. Sí, México es un país solidario, eso que ni qué, lo vemos ahora con los terremotos que pasaron en Turquía y en Chile. México como país ha sido desde que yo tengo uso de razón, solidario a nivel internacional en las necesidades, en las calamidades que han sufrido otros países, otras personas alrededor del mundo. Eso no se puede negar. Eso es algo inevitable que nosotros a veces no le prestamos atención como país. Pero te das cuenta, Carlos, cuando tú sales de tu zona de confort, cuando tú sales de tu localidad, cuando viajas a otro estado, cuando vives en otro estado, incluso en nuestro país,
y más cuando estás fuera de México. Entonces, para mí llega el voluntariado a través de la beca la cual yo estudié, que es la beca Walton. La beca Walton es el producto precisamente de una fundación y de la visión de un matrimonio que viaja a Centroamérica y identifica que hay jóvenes que necesitan ser impulsados a través de la educación para agregar y aportar algo a su país. En resumen, eso es la filosofía de la beca. Tú te Ok. preparas en el estado vecino, en el país vecino, y aportas a tu país. Entonces de ahí nace la parte del voluntariado, Carlos. Propiamente sabemos que cuando hacemos voluntariado es aquella actividad que no tiene un fin propiamente lucrativo, pero que sí dedicas tiempo de manera voluntaria, porque es esa parte del ser humano, esa virtud que se va puliendo en el que tú primero identificas una necesidad, conectas, evalúas tus competencias, tus capacidades y aportas para poder agregar valor a esa necesidad, a esa causa, que no necesariamente tiene que ser en un solo aspecto. Sabemos que hay voluntariados de todo tipo. A veces nomás nos enfocamos a la parte de la salud, a la parte de los alimentos, pero hay voluntariado desde enseñar a alguien más, hay voluntariado desde para construcción, medio ambiente, los animales, la niñez, las mujeres. Es decir, hay De para todos donde los usted. temas porque a uno le interesa y qué bueno que existe esta diversidad para que cada vez más personas tengan esa convicción para sumarse a esos puntos, que como bien decías, a lo mejor son temas que están como ciertamente un poco relegados, que no están en el reflector, que no se les da justamente tal vez el enfoque que merecen desde la trinchera social. Oye, y esto me lleva al siguiente tema. Ya mencionaste que general y propiamente no son para empresas lucrativas, es decir, que no generan una remuneración económica como tal. Y esto entonces me intriga conocer cuáles son las ventajas y los beneficios que alguien puede obtener en el hecho de insertarse en este ecosistema, de participar y decir, oye, ¿sabes qué? Yo quiero, me interesa, yo quiero irme a tal país a hacer voluntariado. ¿Qué beneficios, qué ventajas obtengo si sé que ahí el dinero, aunque existe, no va a ser el rey? ¿Qué obtengo de beneficios? Fíjate que el concepto o la idea de voluntariado pues ha tenido esos bemoles en el sentido de que no le encontramos como ese beneficio. Cuando digo que no tiene una remuneración propiamente dicha, no significa que no puedes obtener algún beneficio. Yo le llamo riqueza, yo le llamo a tener una riqueza de poder generar y obtener una riqueza a través del voluntariado, porque al final de cuentas, Carlos, para mí el voluntariado se ha convertido en un estilo de vida. Y no se trata solo de regalar, entre comillas, tiempo, dinero y esfuerzo, sino se trata de aportar, porque la riqueza va en dos sentidos. Primero, te enriqueces tú como persona, porque te das cuenta que sí puedes aportar algo a tu comunidad, sí puedes aportar algo a tu país. El error que cometemos cuando somos jóvenes es que creemos que todo en la vida tiene que ser con dinero. Sí, a lo mejor estamos viviendo en un país capitalista y no estamos pensando en ese momento como un inversionista o un hombre de negocios, pero no se trata de que no puedas generar utilidades, sino que hemos dejado de un lado esa parte humana del ser humano, hemos dejado esa parte solidaria y comunitaria que nos puede llegar a generar riqueza para ti, primeramente como individuo, pero no te genera riqueza a ti. ¿Por qué? Porque conectas con una causa y aportas. Eso te ayuda a crecer, te ayuda a crecer emocionalmente. Desarrollas habilidades de liderazgo. Aparte, haces networking, conoces a otras personas. La humildad empieza a pulirse en ti. Porque algo que me pasó a mí en uno de los viajes de voluntariado a Guatemala, fíjese que la gente en Guatemala, por ejemplo, que tiene muchos rasgos con nuestro país, por supuesto que somos países vecinos, la gente, ni siquiera una comunidad como la mía. En la mía hay agua potable y cada quien tiene su toma de agua y todo el Servicios show básicos que hoy en día conocemos y básico. que a veces se nos olvidan y los dejamos relegados, pero mejor que en otros lados. Pero, por ejemplo, en esta oportunidad que tuve, Carlos, solamente habían dos tomas de agua en la aldea, porque no llega a comunidad, o no llegaba a comunidad en ese entonces. Dos tomas de agua potable, agua entubada. Una para la escuela y una para la comunidad. La familia con la que yo me quedé, me dieron su recámara principal, que era hecha de la casa hecha de adobe, por supuesto, y aparte en un catre que era la cámara principal.
y nos trataban a mí como si yo viniera del espacio, que si viniera de otro mundo, así como que no querían ni hablarme porque no sabían cómo referirse a mí, a ese punto voy. Entonces yo aprendí, Carlos, y aprendí a valorar sobre todo lo que tiene mi país, lo que tiene mi estado, lo que tenía en mi casa, lo que tenía en mi comunidad, porque la gente era tan sencilla, tan humilde, tan respetuosa, que a mí me hizo aterrizar y decir, y les dije, pues somos iguales, yo también vengo de una comunidad, el hecho de que yo venga de otro país en esta misión, pues no significa que tengamos un trato diferente. Entonces empezamos la plática. Creo que han sido uno de los momentos, Carlos, en mi vida en los que he comido unos frijoles con unas hierbas que no recuerdo exactamente ahorita, más rico que he probado en toda mi vida. Y eso que he probado frijoles bastante deliciosos y sabrosos en mi país, por supuesto, ¿no? En México. Pero, ¿qué te quiero llevar con esto? De que hacer voluntariado no precisamente te va a hacer rico en el mediano, en el corto y mediano plazo. Primero generas riqueza para ti como persona. Desarrollas habilidades de liderazgo, conoces a las personas y te conoces a ti mismo. La humildad empieza a pulirse en ti porque empiezas a conocer a la gente desde otro punto de vista, incluso en México, porque también hice voluntariado en Veracruz, también hice mucho tiempo voluntariado en el norte de Veracruz. Conozco varias localidades del norte de Veracruz haciendo voluntariado en campañas médicas. Ok, y de hecho Entonces, también lo que mencionabas del horizonte del tiempo es justamente aprender a postergar la gratificación y que no sea satisfacción instantánea, que es lo que hoy en día la gran mayoría de las personas están acostumbradas. Es que hice algo en este momento, necesito mi recompensa ya. No estoy dispuesto a esperar, a invertir esfuerzo, trabajo, tiempo para verlo retribuido después, sino que hoy en día esta cultura de la inmediatez en la que vivimos todos es algo, digo, realmente sorprendente. Yo creo que es algo que puedes aprender sumamente a desarrollar estas habilidades súper necesarias a través de una dinámica como que la que estás mencionando. fíjate, Carlos, y ahora la otra parte de la riqueza va hacia las personas, hacia tu audiencia. Yo como voluntario he participado en congreso con todos los gastos pagados, por ejemplo, en Puebla, he participado 2 veces, 2 años consecutivos, me han pagado todo. Es decir, no es que no generes una utilidad, la parte del voluntariado, es como bien lo dijiste, en la inmediatez, y es donde nosotros estamos como que redundando a veces, ¿no? Sí, porque nuestra visión a veces no la tenemos a largo plazo o de largo alcance. Cuando Carlos, tú y yo íbamos a pensar que íbamos a hacer un podcast, que íbamos a estar aquí compartiendo estas pequeñas cosas que nos ha dado la vida y agregando un poco de valor a la audiencia, a los que nos ven, a los que nos escuchan. Entonces, la riqueza va en doble sentido, primero a ti como persona, como individuo, y en segundo lugar, hacia las personas que te escuchan, hacia la que tú a veces ni siquiera te das cuenta que has impactado en la vida, en la mente, en el destino, en las decisiones de otras personas, en el buen sentido de la palabra y con toda la actitud de poder generar un cambio en las personas. Cuando yo me paro o estoy frente a un auditorio, a una audiencia, prácticamente me remonta a esos momentos de hacer voluntariado. Por eso se ha convertido para mí en un estilo de vida, no solo como una actividad de apartar un tiempo, porque, por supuesto, detrás del voluntariado hay actividades como cualquier otra actividad. Deja de hacer una cosa por hacer otra. Pero la recompensa, Carlos, la riqueza viene en el mediano y largo plazo. Así que con voluntariado, por supuesto, obtienes estos beneficios y más que beneficios, obtienes estas competencias y esta riqueza que va puliéndote como personas. Y una de las mayores cosas que yo he aprendido, Carlos, en el voluntariado han sido primero valorar a México fuera de México. Totalmente. Segundo, valorar las cosas que tengo en casa y las que he podido llegar a obtener. Tercero, poder desarrollar habilidades y además poder convertir esa actividad como filosofía, como parte de mi vida. De eso he aprendido que no todo, por supuesto, es en la vida, porque el voluntariado me ha llevado a otros estados, me ha llevado a otros países. Y también he dejado otras cosas, ¿no? He filtrado algunas cosas también. Entonces, para mí el voluntariado, Carlos, es un estilo de vida. Genial.
fantástico. En realidad yo creo que es algo, pues que está siendo un episodio de mucho valor. Yo creo que estás compartiendo información sumamente valiosa para todas las personas que nos están escuchando y yo creo que justamente de eso se trata, ¿no? Yo creo que en resumen el tema de qué mayor riqueza puedes crear que a través del voluntariado, que justamente que el crecimiento personal, motivacional, la satisfacción individual propia, ayudando a los demás, al mismo tiempo que desarrollas habilidades, que generas competencias. Entonces, yo creo que no hay mayor riqueza en la vida que hacer estas actividades que mencionas. Oye, José, y justamente para empezar a ir cerrando esta súper interesantísima charla que en algún momento tiene que concluir, para todas las personas que les llame la atención este tema y que quieren, oye, ¿sabes qué? Yo levanto la mano, yo quiero, me interesa. ¿Por dónde pueden empezar a investigar, a buscar información para empezar a acercarse, a tener la cercanía, el contacto con algunas organizaciones que ofrezcan voluntariado, que se pueda realizar? ¿Por dónde podrían empezar a surfear en esta información? Hay varias instituciones, tanto nacionales como internacionales, por supuesto, hay ONGs, hay fundaciones, hay asociaciones que se dedican precisamente a esto. Una de las más grandes que pueden existir es las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas abre convocatorias para hacer voluntariado y de manera remota, para lo que gustes y mande. Si a ti te interesan, por supuesto, las causas sociales, en tecnología, en traducción, en ser mentor de jóvenes, de niños, de personas adultas, de personas mayores, las Naciones Unidas abre convocatorias. Entonces, es una buena fuente en el que ustedes pueden hacerlo de manera remota. Y por supuesto también de manera presencial. También existe la asociación y esta organización a nivel internacional que es el ISEC. Ellos también reclutan a chavos de manera voluntaria para que puedan realizar estudios. Está un poco más enfocado hacia la parte académica. Sin embargo, es un programa donde los chavos generan una cantidad de habilidades, pulen competencias, adquieren nuevos conocimientos, herramientas, técnicas, donde pueden hacer pues, ese tipo de voluntariado. Otro, pues por supuesto, es la Cruz Roja Americana, que también ellos capacitan enfocado hacia la parte que se dedica a la De Cruz la Roja salud. como tal, de la salud, por supuesto, a nivel nacional y a nivel estatal, el cual conozco a una persona, por ejemplo, en el estado de Tabasco que se ha dedicado muchos años y en algún momento ojalá podamos también tener una charla Con como muchísimo esta gusto. con este ingeniero que se llama José también, y él se ha dedicado muchos años a capacitar, a dar de su tiempo de manera voluntaria. Si yo llevo casi 2 décadas, él lleva casi 3. Entonces, es un personaje bastante que te lo voy a recomendar, se lo recomiendo mucho al ingeniero José Guerrero. Entonces, también a través de la Cruz Roja pueden iniciar. Y otro de los elementos que ustedes pueden empezar a hacer voluntariado es, además de asociaciones, si quieres irte a otro país, a otro estado o de manera remota, de manera virtual, haciendo este tipo de voluntariado, Carlos, yo creo que uno puede empezar sin salir fuera de México desde casa en tu comunidad. Si tú quieres iniciar en este espacio y en este estilo de vida que es el voluntariado, que no solamente es a nivel personal, sino a nivel corporativo, hoy en día las empresas apuntan hacia el voluntariado desde las empresas hacia la sociedad, a sus clientes, ¿sí? Pero regresando al punto de dónde poder comenzar, una de las cosas que yo aprendí antes de llegar a la beca Walton y antes, por supuesto, de hacer voluntariado como lo he hecho ahora, es que en la iglesia donde yo estaba, en la escuela donde yo estudié, en mi comunidad, hacemos voluntariado. Entonces yo me ofrecía a ir, por ejemplo, a las cárceles. Yo hacía voluntariado en las cárceles, así hice voluntariado en la Casa del Árbol, la casa de ancianos, el asilo de ancianos. Siendo yo un adolescente, a los 14, 15, 16, 17 años, yo hacía voluntariado en estos lugares. Y esas pequeñas cosas, Carlos, esas pequeñas actividades y tareas que tú te marcas de manera voluntaria, de manera individual, son las que dan la pauta para que en tu juventud, para que en tu edad universitaria o en tu época universitaria o profesionista empiecen a generar esa riqueza. Es donde empiezas a ver el fruto de aquellas actividades que creíste que era una pérdida de tiempo, que era... yo he escuchado a padres ahora en el tema de la beca decir, no, ¿para qué vas a regalar tu tiempo? Mira, lo que tu tiempo es oro. Por supuesto que no lo vas a regalar, pero Totalmente, sí, pero todavía está esa cultura, esa idiosincrasia de que las causas sociales no merecen tanta atención
como si te fueras a buscar una actividad plena y totalmente lucrativa, que buscar una remuneración económica y que te pague ahora, a la semana, a la quincena, como que todavía vivimos bajo esa idiosincrasia que aún es difícil de romper ese esquema, esos paradigmas. Tomándote la palabra que mencionas el tema de los universitarios y de las becas. El voluntariado es para todos, para todo aquel que quiera levantar la mano, tan solo le basta levantar la mirada y como dices, no tienes que ir tan lejos, busca en tu comunidad, acércate al asilo de niños, de ancianos que te quede más cerca. En el tema de los jóvenes universitarios, ¿por dónde pueden empezar a buscar los que estén interesados en conseguir algún tipo de beca, irse a estudiar al extranjero, que no tienen recursos para justamente financiar sus estudios universitarios, que tienen que ser en otro lado? El tema de las becas universitarias, ¿cómo funciona? Fíjate que precisamente ayer subí en mis redes sociales, en Facebook, como en José Valencia me pueden encontrar, subí un clip donde les menciono 3 cosas y se los voy a compartir de aquí, pero también la información específica está allá. 3 elementos y 3 fuentes donde ustedes pueden consultar. La primera es Education USA. Esta es una agencia o un programa, mejor dicho, que tiene la Embajada Americana en México, donde la orientación es gratuita para todos aquellos jóvenes que quieran estudiar la universidad, desde la preparatoria hasta un posgrado. Education USA se encarga de orientar a padres, a profesionistas, para que busquen las mejores opciones de beca en todo Estados Unidos. No solo a través de las universidades, no solo a través de las instituciones educativas, sino también a través de fundaciones y asociaciones. Entonces, Education USA es un programa gratuito para todos los mexicanos y que pueden encontrar asesoría de manera gratuita y les ayudan a encontrar programas, porcentajes de becas en lo largo y ancho de Estados Unidos. Education Valiosísimo. USA. Segundo, por supuesto, es la beca Walton, que vamos a dejar aquí la información en los comentarios para que ustedes vayan. La beca Walton, año con año, ofrece becas para todo México y las convocatorias salen en septiembre u octubre, año con año. Es una beca 100%, todos los gastos pagados, Carlos, todos los gastos pagados. 4 años, una carrera, una licenciatura o una ingeniería. No pagas absolutamente nada, Carlos. Es cero. Tú pagas cero. No vas a pagar, pero ni un lápiz, porque te dan un estipendio, te dan una mensualidad, además de los gastos de la beca. Y cuando digo de todos los gastos, es alimentación, hospedaje, colegiatura, boletos de avión, seguro médico, libros, todo. Impresionante y hasta difícil de creer, pero ahí está la información, échense el clavado y todavía nos falta un recurso más. El tercer recurso más es Líderes del Mañana. Líderes del Mañana es un programa que tiene el Tecnológico de Monterrey y otras, pues sus filiales, donde becan, ahí sí el número es mucho más alto que la beca Walton, más de 100 personas beca Líderes del Mañana, así que pueden consultar la página de Líderes del Mañana, donde buscan a chavos con 3 características. Prácticamente las 3 fuentes que le acabo de mencionar buscan 3 características que he visto yo a lo largo de estos años. Actitud de liderazgo, actitud de emprendimiento y, por supuesto, la cereza del pastel, jóvenes que ejecuten voluntariado. Al final, todo termina conjuntándose, cada una de las dinámicas por separado terminan formando parte integral de todo este ecosistema, que como tú bien nos has compartido tus experiencias académicas, internacionales, con causa social, justamente todo termina siendo parte integral. Entonces, digo, no solamente chavos, papás, familiares, maestros, todas las personas que nos estén viendo y escuchando, eso es para que tengan el panorama completo, que forma parte de un esquema integral, un plan de desarrollo de conocimiento intelectual, por supuesto académico, pero va muchísimo más allá. Esto es un tema de crecimiento de vida, de habilidades, incluso hasta espiritualidad también, porque también conlleva esta parte, independientemente del tema religioso que cada quien profesa, es un tema de crecimiento propio y por supuesto ya en temas de competencias, habilidades, soft skills, power skills, que hoy en día son súper demandadas en todas las empresas, ahora sí, para fines totalmente lucrativas, que se ven remunerados económicamente, pero que tú las vas a aprender bajo otro esquema. Sin duda, información valiosísima toda la que nos has compartido, José. En realidad yo creo que es un episodio de muchísimo valor para todas las personas que
no solo que les interese, sino que desconocían este horizonte de lo que existe, de oportunidades que hoy en día al alcance de todos y que en tan solo basta poner un poco de atención, como dices, todo es tiempo, es un costo de oportunidad. A lo mejor en lugar de utilizar ahorita YouTube para ver el video que está de moda, o en lugar de escuchar en Spotify o donde nos estés escuchando la canción de reggaetón que esté de moda, pues mejor inviértele tiempo en escuchar episodios como estos, donde definitivamente tendrás una mucho mejor remuneración para ti en un largo plazo. Y estoy seguro que nos las pudiéramos pasar platicando de estos temas pues todo el día, pero todo lo que comienza también tiene que terminar. Y entonces ya para no hacer tan extenso el episodio también, José, solamente me gustaría cerrar y pedirte de favor que nos pudieras ayudar con algún mensaje final hacia la audiencia, todas las personas que han tenido el gusto de escucharnos, ¿con qué mensaje los dejarías para que se queden reflexionando por ahí en su interior? Claro que sí. Bueno, si este episodio te agregó valor, es importante que reconozcas y sepas que la mejor decisión que puedes hacer es aquella en la que vas a invertir y en la que vas a inyectar pasión, voluntad hacia un objetivo. Pero también, déjame decirte que si no tomas una decisión, también tendrá una consecuencia. Lo importante aquí es que busques ser imparable en el sentido de poder hacer un full reset, conocerte a ti mismo, ¿sí? Conocerte, filtrar un poco aquello o mucho aquello que en este momento está causando problemas, está causando obstáculos y que son esos retos que no valen la pena invertir tiempo. Mejor fíltralos, deséchalos y enfócate. Una de las cosas que he aprendido en la vida es toma las cosas que te agreguen valor, desecha las que no, enfócate y sea imparable. Genial, me encanta y totalmente de acuerdo. Digo, no puedo coincidir más contigo, José. Pues prácticamente solamente me resta agradecerte tu tiempo, disponibilidad, la súper importante información y en verdad espero que sea la primera de muchas más colaboraciones en conjunto, José. Gracias, Carlos. Gracias por la invitación y un gusto compartir con tu audiencia a través de estos micrófonos, a través de esa plataforma en el cual podamos agregar valor y sobre todo cambiar paradigmas y rediseñar ideas. Muchas gracias, Carlos. Al contrario, gracias a ti y hasta luego. Un saludo.